Voy a saludar al fiscal, don Eligio Hernández, que fue fiscal general del Estado. Don Eligio, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué impresión le merece todo esto que acabamos de contar, don Eligio, a estas alturas de la película, cuando comenzamos el 2025? Bueno, yo no acabo de entender el comportamiento del fiscal general del Estado, que no hace más que empeorar su situación procesal después de que se dirigió contra él un procedimiento criminal por el Tribunal Supremo. No lo entiendo, porque, cuando se destruye, o presuntamente se ha destruido, un documento del cual él era custodio, incluso pudiera entender el juez instructor del Tribunal Supremo que se ha cometido un delito contra la Administración de Justicia, es decir, un delito de infidelidad en la custodia de documentos o contra la Administración de Justicia. Es un tema grave. Yo creo que seguidamente el juez de instrucción del Tribunal Supremo tendrá que continuar con la investigación y tomar algunas medidas. Es que aparentemente estamos ante un fiscal general del Estado, bueno, aparentemente, o certeramente estamos ante un fiscal general del Estado, don Eligio, que lejos de colaborar con la justicia, lo que hace es obstaculizar la investigación judicial, cosa, en fin, paradójica, ¿no? Tratándose del fiscal general del Estado de España. Bueno, atípica y sin precedentes. Claro. Aunque este hombre entendiera que ha sobreactuado el Tribunal Supremo, cosa que yo no lo veo así, lo razonable y su obligación es dimitir, para no causar el daño que le está haciendo al Ministerio Fiscal y a los fiscales. Es decir, yo no sé cómo soporta esta presión tremenda, porque no tiene el gobierno que apoyarlo, tiene que apoyarlo el Consejo Fiscal, que no lo ha apoyado, y las asociaciones de fiscales, que tampoco lo ha apoyado. Antes, al contrario, han pedido su dimisión. Por lo tanto, el apoyo del gobierno no es un apoyo objetivo, y yo creo que se equivocan con sostenerla y no enmendarla, ¿no? Claro, hay que sospechar de ese apoyo del gobierno. Don Eligio, es sospechoso que el gobierno efectivamente apoye al fiscal en estas circunstancias. ¿Qué sabe don Álvaro García Ortiz? ¿O qué oculta, o qué puede comprometer al gobierno, de lo que él sabe y no cuenta? Claro, el gobierno está incurriendo en el error que ya ha cometido de considerar al fiscal general del Estado como el fiscal del gobierno, cuando no es fiscal del gobierno, es fiscal general del Estado. Ya los fiscales, la Asociación de Fiscales le ha dicho que no hable del fiscal como si fuera su fiscal. Eso es un grave error. Por lo tanto, el apoyo del gobierno en este caso lo que hace es empeorar la situación procesal del fiscal general del Estado. Eso es evidente. ¿Alguna pregunta, don Eligio? Venga, yo tengo una pregunta, ya lo comentamos nosotros. Porque siendo grave las acusaciones y los informes de la UCO, en el que ven en la actuación del fiscal un papel preeminente en la utilización de filtraciones y en la utilización de información, a mí lo que me preocupa es cómo va a afectar a la instrucción de este caso el hecho de que el fiscal no haya dimitido. Es decir, deberá ser interrogado por un subordinado suyo. Es decir, tiene datos sobre su caso que en cualquier caso ningún otro procesado podría tener. ¿Esto cómo influye el hecho de que él siga siendo fiscal general del Estado y pueda acceder a toda la información de su caso e incluso sus subordinados sean los que le preparen el caso? Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos, porque no tiene precedentes. Es decir, el fiscal de ese asunto, incoado por el Tribunal Supremo, va a interrogar a su superior jerárquico, con lo cual el principio de imparcialidad no se cumple. Es decir, yo creo que ese interrogatorio sería nulo, porque es una vulneración del principio de imparcialidad que exige la Constitución al Ministerio Fiscal. Es decir, es una contradicción tan grande que penalmente es inexplicable, y yo creo que eso está produciendo un daño al Ministerio Fiscal, un daño irreversible. Sí. Raúl. Sí, señor Eligio Hernández, quería preguntarle, al hilo de la respuesta que acaba de dar,
quien sale deteriorado en este asunto es el Estado, la institución de la Fiscalía General del Estado, en definitiva las instituciones. Claro, lo que sorprende en este asunto es, por así decirlo, el descaro, la desvergüenza de una persona que está siendo investigada y además se puede decir que ha borrado pruebas, ha cambiado el dispositivo o el terminal móvil, todo con un intento de ocultación. Esto en el fondo es una quiebra por supuesto, del Estado de Derecho, pero de la institución de la Fiscalía. Usted que ha sido fiscal general del Estado, ¿cómo ve este hecho? ¿Cómo ve este escenario? Este hecho pudiera ser calificado, yo no lo califico porque tampoco le corresponde la calificación definitiva ni siquiera al instructor del Tribunal Supremo. Este hecho puede ser delictivo, porque el artículo 411 del Código Penal, perdón, el 413 del Código Penal es bien claro cuando habla de que la autoridad o funcionario público que a sabiendas sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare total o parcialmente documento cuya custodia esté encomendada por razón de su cargo. Es decir, que pudiera incluso cometiendo un delito con el haber borrado o el haber eliminado de su teléfono los mensajes que contenía, y que ahora se le pide a la Guardia Civil que intente reconstruir esos mensajes, e incluso qué mensajes hubo, se lo pregunta el Tribunal Supremo a las entidades correspondientes. Don Eligio Hernández, ex fiscal general del Estado, gracias y buenas noches. Hasta siempre. Buenas noches. Hasta siempre. A ver, Vieto, este asunto, la verdad que sorprende el apoyo del gobierno tan expreso, tan contundente, pero y yo digo, ¿no resulta ya sospechoso que quieran salvar al soldado don Alvarone? ¿Por qué? ¿Qué sabe don Alvarone que puede comprometer a Sánchez? Y hay que protegerla hasta el último momento. Está claro. Es que está claro que el fiscal general... En primer lugar, recordemos aquella entrevista de Pedro Sánchez donde hizo alarde de que la Fiscalía dependía de él. A partir de ahí, con ese sentido patrimonial que tiene de las instituciones y del Estado, pues entendemos lo que ocurrió, y es que fue la utilización de la Fiscalía General para ir contra una rival política, que es Isabel Díaz Ayuso, que no participó en ninguno de los hechos, ni fue necesaria, ni colaboró en ninguno de los hechos que aquí, que en torno a su pareja se fiscalizaron por parte de Hacienda y posteriormente por parte de la Fiscalía. ¿Qué ocurre? Es que aquí el delito no es ya solo porque haya cometido el ataque y la publicidad de los hechos de un ciudadano concreto, que en este caso es la pareja de Díaz Ayuso. Es que cuestiona que para cualquier ciudadano, para nosotros que estamos aquí, pero para los que nos están viendo, la Fiscalía actúa de manera arbitraria como si fuera una dictadura, como si fuera la dictadura de Maduro, lo que hace. Y eso es lo que hay que atajar. Por eso el Colegio de Abogados es el primero en personarse y presenta la querella. Después se suma, evidentemente, la propia pareja de Díaz Ayuso. Y, por tanto, aquí lo que hay que hacer es lo mismo que hicieron los tres abogados en su día, Mourullo, Choclán y bueno, no me sale el apellido, pero el tercer abogado, que tú lo conociste, que es el pobre, se murió de cáncer, que presentaron una querella contra Garzón, sí, por una razón, porque lo que estaba Peláez, Choclán y Mourullo. Los tres presentaron una querella contra el juez instructor Garzón, porque les había grabado las conversaciones y faltaba a un elemento fundamental, que es la protección y el derecho que tiene cualquier ciudadano a defenderse. Y es lo que está haciendo este señor. Conculca un derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos, que es a defendernos y a que no se instrumentalice la documentación que pueda tener un fiscal, un juez instructor, etcétera, contra ningún ciudadano. Y menos contra un adversario político. Exacto. Porque una cosa es evidente, hay una persona que ha defraudado Hacienda, que ha cometido un delito fiscal. Como hay cientos de miles. Sí, al que no vamos a disculpar, que es un ciudadano particular que comete el delito que sea, pero tiene el derecho a alcanzar un pacto de conformidad
dentro de la confidencialidad de vida de la Fiscalía, con su abogado y con sus datos salvaguardados y confidenciales. Es aquí cuando entra en juego un fiscal general del Estado que actúa a las órdenes de un gobierno y que utiliza la información de un contribuyente particular para hacer una guerra política en la que hay un festival de filtraciones que probablemente comiencen en la Fiscalía y terminen en Moncloa, como bien señaló también el dimitido Lobato en la Comunidad de Madrid, que habrá también que analizar. Yo creo que el hecho de que haya destruido los correos, que se haya deshecho del móvil, evidentemente lo que hace es empeorar su situación procesal, tal y como decía el fiscal. Por eso me llama la atención lo de Sánchez. Pero creo también... ¿A quién le pide perdón? Pero creo también, Benito, que se ha metido en un callejón sin salida y él mismo está acorralado porque el juez no va a dejar escapar ese hueso, porque el juez ha pedido los datos a las operadoras y es muy probable que las operadoras puedan determinar, por lo menos, si no el contenido de los mensajes, a quién iba dirigido en los horarios. Y esto es muy importante para establecer la línea cronológica de quién fue el primero y a dónde se destinaron y cómo fue la conversación que pudo llegar a Sánchez Acera y de Sánchez Acera a Lobato, etcétera, etcétera, ¿no? Esto no es fácil, pero la UCO termina averiguándolo porque tienen técnicos para esto. Naturalmente. A ver, aquí está encadenado, el fiscal está encadenado a Sánchez. Por eso esa persistencia en no dimitir y Sánchez en no cesarlo. Aquí lo que hay es, lo que tú has dicho, una complicidad, hay una connivencia, porque si cae el fiscal general del Estado o si se conocieran esos mensajes no solamente revelan que hubo una filtración de datos personales de un contribuyente. Esos mensajes que borraría el fiscal, alguno estaría dirigido al teléfono del número 1, ¿no? Como le llaman, el número 1, yo estoy seguro, y eso es lo que él está intentando, porque él ya está, como se suele decir vulgarmente, está hasta arriba de mierda, pero lo que quiere es defender al número 1.